Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices del curso Competencias Ciudadanas, Pruebas Saber Pro. El tema de la última clase del curso está centrado en la adolescencia y las interacciones o relaciones que, que se tienen en esa época, en esa etapa de la vida tan importante para todos nosotros y nuestro desarrollo. Mm, es importante este tema porque además de que es uno de los ejes temáticos del curso, también se relaciona con, con la etapa inicial de nuestra formación de la inteligencia emocional, cómo aprendemos a controlar desde esa edad las emociones, perdemos miedos, nos enfrentamos a temores, a dudas, a inquietudes, a inseguridades, porque es la etapa de cambios muy fuertes. Entonces, uno de los cambios más importantes que se tienen en la adolescencia, esa adolescencia que, como les decía, es un periodo de la vida mm, donde hay unos cambios muy intensos desde la parte física, psíquica y social que convierten al niño en adulto. Y esta etapa se inicia con la pubertad y termina cuando cesa el desarrollo biopsicosocial. La Organización Mundial de la Salud considera la adolescencia entre los 10 y los 19 años y juventud entre los 19 y 25 años, mientras que la Sociedad Americana de la Salud mm, y la medicina de la adolescencia sitúa la adolescencia entre los 10 y 21 años, distinguiendo tres etapas, la inicial, la media y la tardía. Los cambios entonces tienen una amplia variación dentro de la normalidad y aquí pues es muy útil conocer estos cambios para poder diferenciar las variaciones normales eh, de las anomalías en el desarrollo físico y psicosocial a la que se enfrentan los adolescentes. Entonces, esos cambios fisiológicos más relevantes son el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, la maduración completa de las gónadas y glándulas suprarrenales y la adquisición del pico de masa ósea y grasa y muscular y igualmente se logran los objetivos psicosociales necesarios para incorporarse a la vida adulta, que es supremamente importante. Entonces, la mayoría de los adolescentes pues superan estas fases sin problema. Entre los patrones normales de crecimiento y desarrollo físico eh, que se da en la pubertad, eh, está determinado por variables genéticas como ambientales como cuáles, como la alimentación, las condiciones de salud personal y ambiental, la higiene, la actividad deportiva, lugar geográfico, estímulos psíquicos y sociales. Pero dentro de esos cambios hormonales que tienen ustedes acá en la pantalla, esa gráfica está eh, el eje hipotálamo biofísico gonadal. Permítame, vamos a admitir a los chicos que están en la sala de espera. Entonces, seguimos compartiendo pantalla. Entonces, en la infancia y la época prepuberal, la hormona liberadora de gonadotropinas, denominada GnRH, aquí la tienen, y las gonadatropinas hipofisiarias, esta hormona folículo estimulante también es otra de las hormonas que se disparan en esa época, y la hormona luteinizante es la LH, eh, están inhibidas por acción de mecanismos inhibidores del sistema nervioso central y por una alta sensibilidad de la retroalimentación negativa de los esteroides gonadales, de modo que aún con niveles muy bajos, pues son capaces de frenar producción de esta glándula súper importante.
que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, en la pubertad se comienza con una disminución de la sensibilidad de las neuronas hipotalámicas productoras de esas hormonas liberadoras de esa GNRH a la inhibición ejercida por los esteroides gonadales, que es algo pues que se produce dentro de nuestro sistema hormonal en esa etapa. Y de esta forma, pues, se van incrementando la secreción y los pulsos de la GNRH, que es la que actúa sobre la hipófisis, estimulando esa secreción de gonadotropinas, que son la FSH y la LH. ¿Dónde está el hipotálamo? Es la que está, la glándula que está en nuestra parte inferior de nuestro cerebro, en el tallo hipotálamo. Permítanme, admitimos acá a otros chicos de la sala. Entonces, estas glándulas, la GNRH, la FSH y la LH, son hormonas que estimulan la gónada. Con esto, pues, se incrementa la producción de andrógenos y estrógenos, y también está la ratio, que es la LH sobre la FSH, y es útil para identificar el comienzo de la pubertad, ya que es diferente en el periodo prepuberal, y en las etapas siguientes de la adolescencia. Entonces, las glándulas suprarrenales que se desarrollan entre los 6 a los 8 años de edad, se produce la adrenarquía o maduración de las suprarrenales y se inicia unos 2 años antes que el aumento de los esteroides gonadales y es independiente del eje hipotálamo o hipófisis gonadal. Estas glándulas, pues, son las que intervienen en esos cambios que el adolescente va sufriendo física y emocionalmente porque intervienen. Recuerda que la hipófisis maneja gran parte de nuestras emociones. También está el crecimiento y maduración física, y aquí entonces se da inicio al comienzo de la progresión de la pubertad, donde varían de un adolescente a otro. Entonces, y se da un amplio rango de cambios particulares en cada adolescente. Entonces, eso en cuanto a los cambios. Los cambios físicos que se dan, por ejemplo, son la aceleración y desaceleración del crecimiento óseo y de órganos internos, cambios de composición corporal y maduración sexual, como por ejemplo las gónadas, los órganos reproductores y caracteres sexuales secundarios. También se dan un crecimiento y desarrollo y un pico máximo de velocidad de crecimiento y que se puede acontecer, esta velocidad de crecimiento se da entre los 2 y los 13 años en las niñas y entre los 14 y 15 años en los niños. Ese crecimiento puberal se da más o menos entre el 20 al 25% de la talla adulta definitiva, o sea, hasta esa edad alcanzamos una altura ósea, un crecimiento óseo. En ambos sexos, pues, durante el segundo año de ese estirón es cuando más se genera ese crecimiento, que más o menos es de entre 5,5 a 13 centímetros en los chicos y en las niñas se da entre los 5 centímetros y los 11 centímetros. Cada persona pues tiene su patrón de desarrollo y cuanto más precoz es la edad de comienzo de la pubertad, la ganancia de la talla durante la pubertad es mayor. Este crecimiento puberal no es armónico
eh, sino que va creciendo por segmentos. Eh, entonces, primero se da, por ejemplo, el crecimiento en las extremidades inferiores y con un orden de crecimiento distal que más o menos pues es relativo entre el crecimiento de los pies y las piernas, ¿cierto? Se va dando como ese crecimiento físico de acuerdo a los estudios que han hecho los médicos o la parte médica. La talla definitiva que puede alcanzar un niño o una niña en la adolescente se alcanza a más o menos entre los 16 y 17 años en las niñas y en los hombres hasta los 21 años. Pueden darse ya definitivamente su altura. Ya, entonces ya teniendo claro que hay unos cambios hormonales, psicológicos, psíquicos en la etapa de la adolescencia, pues vamos a definir entonces qué es la adolescencia. La adolescencia es una etapa de la vida que se da entre los 13 y 15 años, desde los niñas o niños, y donde se experimentan unos cambios, como les había dicho, físicos, psíquicos, psicológicos, emocionales y sociales. Y esta etapa inicia con la pubertad, con ese cambio hormonal, con ese crecimiento de órganos y crecimiento y talla ósea. Y de acuerdo pues a al sexo, al género, pues se va a alcanzar en niñas la talla máxima hasta los 17 años y en hombres hasta los 21 años para concretar esa parte. Eh, en la adolescencia también se dan unas etapas en ese desarrollo humano eh, y que pueden pues generar a veces crisis en todos los aspectos, tanto emocionales como de relaciones, ya sea con familiares, sobre todo con la familia, pero también te genera unas relaciones con los amigos o con su núcleo de amigos con los que se desenvuelve. Bueno, hay unas etapas, habíamos hablado de unas etapas de la adolescencia. Está la etapa, la adolescencia temprana. Esa adolescencia temprana se da entre los 10 y los 13 años. Durante esa etapa, pues los niños suelen comenzar a crecer más rápidos, también empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluye el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital. El desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los niños. Por lo general empieza 1 o 2 años antes en las niñas que en los varones y pueden ser normal que algunos cambios comiencen tan pronto como a veces a los niños a los 8 años ya empiezan a generar estos cambios y puede ser sobre todo en las niñas, y los niños más o menos a los 9 años se inician esos cambios. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 11 o 12 años en promedio y de 2 a 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos. Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal en esas etapas, ¿no? Ahora pues hay mucha información y los niños se les enseña desde que están en la escuela, se habla con los amigos, está la información en todas las redes sociales, pero antes esto no existía y era mucha de esta información tomada por sorpresa a los adolescentes y crea mucha ansiedad a uno y lo genera. Algunos niños pues también se cuestionan, allí empiezan a cuestionar su identidad de género y, es donde puede haber un choque emocional muy fuerte para los niños transgénero. Los adolescentes más jóvenes pues tienen ideas concretas y extremistas em, y las cosas allí
empiezan a cuestionarlos, ¿no? ¿Qué está bien o qué está mal? ¿Qué son fantasías? Empiezan a vivir muchos matices de estas emociones y en esta etapa es normal pues que los jóvenes se enfoquen su pensamiento en sí mismos. Eh, y allí pues los jóvenes pueden sentirse cohibidos por esa apariencia de esos cambios que empiezan a tener y sienten como si sus pares, sus otros amigos los estuvieran juzgando permanentemente. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad y allí pues es muy posiblemente comienzan a explorar esas formas de ser independientes de la familia. Y en este proceso es probable pues que prueben los límites y las reacciones con intensidad si los padres o personas que que conviven reafirman esos límites. La otra etapa es la adolescencia media, que se da entre los 14 y los 17 años. Y allí los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia, esta etapa de la adolescencia media. Y en la mayoría de los varones comienza su crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Es muy posible eh, que, por ejemplo, que se les quiebre la voz a medida que se les va agravando la voz, no se les está haciendo más ronca, más gruesa. A algunos les sale acné y es probable que los cambios físicos casi completos en las mujeres y la mayoría de las niñas ya tengan menstruaciones regulares. En esta edad, muchos adolescentes les surge el interés de las relaciones románticas y sexuales y porque empiezan a cuestionar su identidad sexual y la exploran, lo que podría pues resultar estresante si no tienen el apoyo y el acompañamiento de sus padres, de la familia o del colegio, de la comunidad en la que conviven. Y otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad de los adolescentes de todos los géneros es la autoestimulación, también llamada masturbación. Aquí muchos jóvenes también en la adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por tener más independencia y es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto, su aspecto físico y la presión de los padres, de los pares, lo que digan los compañeros, las reglas o la moda que esté impuesta por sus amigos o compañeros de su misma edad y pueden alcanzar el máximo punto en esta etapa de este conflicto de relacionarse. Aquí en esta etapa de la adolescencia media, el cerebro sigue cambiando y madurando y en esta etapa hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y de un adulto. Gran parte de esto se ve a que los lóbulos frontales son la última área del cerebro en madurar. Y el desarrollo, pues acá, que no está completo hasta que la persona tiene veintitantos años más o menos, los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la coordinación de la toma de decisiones complejas. Ven, aquí entonces empieza ya a madurar, a desarrollarse o a fortalecerse esas emociones, a manejar esos sentimientos y esas emociones a la hora de comunicarnos, a la hora de expresarnos. Entonces es muy importante tener conocimiento de esto porque si desde allí nos preparamos y desde allí recibimos una educación emocional, pues vamos a tener una inteligencia emocional muy bien, muy fuerte cuando seamos adultos. Entonces, acá el control de los impulsos y esa capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias de esas acciones que tenemos, pues son muy importantes. Los jóvenes, entonces, en la adolescencia media, tienen más capacidad de pensar en forma abstracta y tener en cuenta el panorama general o análisis de varias variables en su entorno pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el momento porque no tienen todo el conocimiento ni la preparación académica o información para poder tomar una decisión.
También viene la adolescencia tardía, es la tercera etapa, que se da entre los 18 a 21 años. Aquí los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron todo el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que van a tener como adultos. Eh, para esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensar mejor y con más precisión ante una comunicación, ante una relación interpersonal. En comparación con los jóvenes en la adolescencia media, los jóvenes en la adolescencia tardía, pues pueden tener esa capacidad de analizar, de pensar sobre situaciones de que le rodean, de su entorno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque van a tener un sentido más firme de esa propia individualidad y pueden identificar sus propios valores, esos principios que tienen ya formado de su carácter, de su forma de actuar. Y entonces se van a centrar más en el futuro y basan sus decisiones en las ilusiones e ideales que tienen para su vida. Y aquí entonces las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables, se separan más de una familia, se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente, porque pues ya son adultos prácticamente. No obstante, muchos restablecen una relación adulta con sus padres y los empiezan a considerar con personas de su mismo nivel a quienes pueden pedir consejos y con quienes pueden hablar de temas serios en vez de aparecer como una figura de autoridad. Entonces, esos pues son los cambios físicos en las mujeres, cambios físicos en los adolescentes, cambios psicológicos que sufren los adolescentes. Y aquí es importante entonces, eh, digamos, tener claro que en esas etapas de la adolescencia se despiertan unas sensaciones como el deseo sexual, van a tener las primeras erecciones en la edad de la pubertad, van empezar a tener eyaculaciones, viene el proceso de la menstruación en las mujeres, los cólicos que genera este proceso de la menstruación en las mujeres, vienen los procesos de masturbación como intereses, como ese interés por descubrir o explorar la parte sexual, y viene el cambio en los senos en las mujeres, de acuerdo a las hormonas que produce ese cuerpo, nuestro cuerpo femenino, y viene la experimentación de orgasmos, porque ya está madura esa parte física y emocional de los adolescentes. Voy a completar este pequeño tema de la adolescencia con una parte del video, no todo el video porque es bastante largo, una partecita del video que nos habla de esa etapa de la adolescencia y cómo se relacionan los adolescentes con todas las personas que los rodean. Hola, me llamo Antonio Ríos, yo soy médico psicoterapeuta, especialista en terapia de familia y de pareja con el modelo sistémico. Resido en Alicante, en España, y bueno, pues estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, todas vosotras aquí, y doy gracias al equipo de Aprendemos Juntos por invitarme a pasar este momento con vosotros tan bonito y compartir un tema tan interesante como es la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy complicada. Es muy bonita, pero es muy complicada. Yo digo que es la más complicada de la vida. De toda la vida humana, de todos los ciclos de la vida humana, el más complicado es el de la adolescencia. Porque en poco tiempo se producen muchos cambios en muy poquito tiempo. Dura 5 años y medio. Es irremediable, lo siento. Hay que pasar por esos 5 años. Por eso vamos a hablar de este tema, porque es un tema muy interesante y a veces
Yo me encuentro, cuando doy charlas y conferencias, pues que no... Hay padres y hay educadores que no están preparados, pero porque se creen que no le va a llegar. Se creen que su niña, su niño bonito, chiquitito, una monada que tiene 7, 8 años, 10 años, una maravilla, y que te dice, papi, mami, ay, qué guapa que eres, y qué guapa, y de pronto no se pueden creer que 4 o 5 años después le va a empezar a mirar con una cara de asco, ¿eh? Y esto es que no te lo crees. Dice, no puede ser que el mío no, que va, a mí no. Eso le pasa a otros, a mí no. Y sí que te va a pasar, ya verás cómo te va a pasar. Y claro, es que llega un día, además, eso es después de un verano. O sea, no es que sea que pasan un año, no. O sea, acaban a lo mejor sexto de primaria, ¿eh? Acaba sexto de primaria y acaba como niña y empieza primero de la ESO y ya te mira de otra manera. Y te empieza a mirar y dices, ¿pero qué ha pasado? Si hace 2 meses era la Superwoman, el Superman, y de pronto eres, ay, mi madre, ay, mi padre, qué asco de padres, y qué asco de familia, qué asco de casa, qué asco de habitación, qué asco de comida. Toda la comida que le ha gustado durante años, de pronto dice, ay, qué asco. ¿Ve? Pues eso ya empieza, y así eso dura 5 años, 5 años y medio. Por eso vamos a hablar de este tema, porque hay que prepararse para él. Sobre todo los padres, las madres y también las personas que se dediquen o que vayan a trabajar en el campo de la docencia, de la psicología y de la interacción con los adolescentes fundamentalmente. Yo llevo 30 años trabajando en este campo de la psicoterapia y dentro de la psicoterapia en la terapia de familia y de pareja. El modelo sistémico es un modelo que aborda las relaciones de pareja y de familia todos juntos, no por partes. Entonces, yo veo a las familias juntos. Ayer, por ejemplo, en una de las consultas vi una familia con 3 adolescentes y los 2 padres. Claro, pues te encuentras con 5 personas delante de ti en una sesión de terapia. Pero es también una forma de abordar los conflictos, porque la familia los genera muchas veces y la familia los tiene que buscar las soluciones. ¿De acuerdo? Así es que vamos a pasar un rato agradable. Vamos a compartir este momento y bueno, pues estoy a vuestra disposición. Cuando queráis, empezamos con las preguntas. Hola Antonio, me llamo Alejandra y estudio psicología. Llevas muchos años trabajando con familias y con adolescentes y a mí me gustaría preguntarte qué nos pasa a los adolescentes en la adolescencia. O sea, ¿por qué los adolescentes se comportan como se comportan? La adolescencia es una etapa y como es una etapa tiene un principio y un final. Con eso que estoy diciendo, para que nos desaniméis, que se acaba, se termina. Esa es la gran noticia, se termina. Y los que ya tenéis a lo mejor, pues tenéis hermanos mayores o hijos mayores o esto, sabéis que a partir de una edad ya se ha terminado. Y todos los que estáis aquí habéis pasado la adolescencia y se termina. Son 5 años y medio malos, pero es una etapa, ¿eh? Tiene un principio y un final. Y es una etapa que se distribuye además no lineal, sino en campana de Gauss, que decimos, o en montaña. Tiene unos años de arranque de subida, una cima donde están impresionantemente insoportables y luego una bajada espectacular. Y poco a poco entran en lucidez. Dices, ay, ya parece que tenga un poco de lucidez, un poco, y estamos bajando. Y eso coincide sobre todo con la secundaria y el bachillerato. Suele empezar las chicas en sexto de primaria. Las chicas ya empiezan a calentar motores, ya se ponen nerviosas, ya te empiezan a decir, pues, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Pues no quiero. Tal, y tú dices, ¿qué pasa? Te empiezan a desafiar, a plantarte cara. Eso empieza ya, ¿vale? De sexto y primero de la ESO es la rampa de subida. Luego, segundo y tercero de la ESO es la cima. Y ellas ya en cuarto empiezan a bajar y en primero de bachillerato ya empiezan a serenarse mucho y en segundo de bachillerato las chicas son espectaculares. Son súper estudiosas, responsables, con ganas de sacar la nota de corte, etcétera, etcétera. Los chicos empiezan un poquitín más tarde. Empiezan la rampa de subidas primero y segundo de la ESO, y luego tercero y cuarto arriba, la cima. Y luego ya bachilleratos o ciclos de grado medio, es ya la bajada de la curva. Pero si os dais cuenta, todos coinciden en tercero de la ESO. Las chicas están arriba ya y los chicos llegan. Por eso tercero de la ESO, el año de 14 a 15 años, ¡buah! Ese es espectacular.
Ese año es impresionante. Ni ellos se entienden, ni se aguantan ellos, ni se comprenden, ni les comprendemos nosotros. Por eso es un año que hay que prepararse para saberlo llevar. En esta etapa lo importante es que se preparen los padres, porque los chavales no podemos decirle, no crezcas, no te hagas mayor, no pienses, no decidas, ¿no? Ellos van haciéndose mayores, van teniendo opinión propia, criterio, todo, y tú tienes que saber guiarles, llevarles y contenerles en ese proceso de ir haciéndose mayores. Y todo lo que ocurre en la adolescencia, que ahora os voy a explicar para responder a la pregunta más concretamente, eso depende de la personalidad de cada chaval, de cada chico y de cada chica. El proceso evolutivo psicológico es el mismo, pero cada chico y cada chica lo expresa según su personalidad. La personalidad tiene también una base genética. Entonces, a veces hay personalidades que son de una forma o de otra. A veces dices, es que mi hija mayor no hizo esto y mi hijo, el pequeño, es esto lo contrario. Claro, porque son diferentes, por personalidad diferente. Entonces, en un abanico de posibilidades hay un extremo de la personalidad que sería la personalidad rebelde, que son los chavales impulsivos, que no piensan, que no reflexionan, que enseguida dicen las cosas, que enseguida tiran cosas al suelo si le dices que no, se enfadan, se cabrean, van detrás de ti corriendo por la casa, dime que sí, y dámelo, mamá, mamá, mamá. Oh, esos son los del extremo este, no los conflictivos agresivos, esos son aún más allá, ¿vale? Y en el extremo opuesto están los sutiles, la personalidad sutil. ¿Cuál es la personalidad sutil? ¿Cuál es? Te dicen a todo que sí, a todo que sí. Sí, mamá, sí. Sí, mamá, sí. Papá, sí. Ahora lo hago, sí. Ahora voy a recogerlo, sí, sí. Y te dan la vuelta y hacen lo que les da la gana. Y no hacen nada. Claro. Y tú te crees que se van y dices, mira qué bien mi hijo. Este sí que es responsable. Y no hacen nada. Y con la personalidad sutil, si tú no les pasa nada, no te enteras de lo que hacen, ni dónde van, ni nada de nada. No crean problemas. Porque todos te dicen que sí, a todo le parece bien. Oye, que tienes que recoger la habitación. Sí, mamá, ahora lo recojo. Tienes que sacar la ropa, sí, enseguida, mamá. Baja la basura y saca al perro a pasear. Ahora voy enseguida. Y de pronto tiene que irse. Dice, mamá, que me voy, que tal, igual, pam, pam, pam. Y se ha ido. Y tú vas a ver la habitación, la basura y el perro, y aquí nadie ha hecho nada. Esto es la personalidad sutil. Entonces, en este abanico de posibilidades están todos los hijos y todos nosotros. Hay gente que está por su genética y por su personalidad más rebelde, más contestón, y los otros que son más... Y hay gente que está aquí en medio. Hay gente que según le interesa se va hacia lo rebelde o se va hacia lo sutil. Generalmente si se tienen dos hijos, uno es rebelde y el otro es sutil. Y no te vale. Dices, es que no me vale. Porque lo que me ha aprendido con el mayor no me vale para el otro. Eso es. ¿Y qué pasa en esos años? Esos 5 años, ¿qué pasa ahí? Pues mira, es una etapa complicada porque es de profundos grandes cambios. Físicos, psicológicos, emocionales, sexuales, intelectuales. Todo lo que durante 12 años hemos estado viviendo se termina. Todo. Se acaba la niñez. Y entonces, de pronto, es como yo he estado cogido a ti, papá y mamá, durante 10, 12 años de la mano, guiado por ti y creyendo que eres la Superwoman y el Superman, y de pronto llega 12 años, 11 años y pico y dice, suéltame, que yo ya soy mayor. ¿Qué pasa? Y dice, claro, y ya quieren caminar. Y ahí cambia todo. Empieza la pubertad. La pubertad es cuando el cambio hormonal, el despeño hormonal. Entonces empiezan a cambiar todos los caracteres sexuales y los caracteres hormonales y a desarrollar físicamente, muscularmente, etcétera. Y esa es la puerta de entrada a la adolescencia. Y ahí empieza esa etapa de 5 años y medio en donde dejan de ser niños, niñas, para no saber qué son. Buscando quién soy yo. Y al acabar los 5 años y medio empieza la juventud. Pero hace falta esta etapa de transición. Entonces es una etapa de cambios físicos, hormonales, sexuales. Nos enamoramos, aparece la sexualidad de adultos en un cuerpo de 12, 13, 14, 15 años. ¿Qué significa la sexualidad de adultos? Pues que aparece el deseo sexual. Es cuando nos enamoramos por primera vez. Claro, y te enamoras y te desenamoras. Y te enamoras de alguien que no te corresponde y lo pasas fatal, o al contrario. Por eso es una etapa tan complicada donde realmente lo que necesitan es pues, personas adultas que les puedan ayudar y contener en esa etapa, ¿vale? Pero es por eso tan complicada, tan difícil, porque es donde más cambios se dan, donde más cambios de todo tipo, intelectuales, por ejemplo, sociales, cambian de amigos, las pandillas que se han hecho en la infancia, muchas ya no siguen.
en la preadolescencia, y si siguen en la preadolescencia, en la adolescencia se suelen romper y se hacen grupos entre ellos, se enfadan, se miran el pelo, se miran el cuerpo, se miran la talla y se miran todo, ¿eh? Y eso les importa mucho más todo eso que lo que suceda a su alrededor. Por eso es una etapa de estar muy ensimismados, en sí mismos, en sí mismas, y ellos no ven lo que hay alrededor, no te ven, no te ven. Ellos están allí whatsappeando y no te ven. Por mucho que pases por delante, no te ven. Ellos ven lo que les pasa a ellos, lo que les sucede a ellos. Es una etapa de este tipo, por eso hay que prepararse, porque es complicada esta etapa. Hola Antonio, yo soy Paloma, también estudio psicología y quería preguntarte que muchas veces los adolescentes quieren una cosa y a la vez la contraria, ¿no? ¿Qué consejos nos darías para poder ayudarles? Pues es una pregunta muy interesante, porque esto generalmente no lo explican en muchos libros y en muchos manuales. Y yo os lo voy a explicar desde mi experiencia profesional, desde la consulta que yo trabajo todos los días con adolescentes y con familias. Como he dicho antes, es una etapa de mucha confusión. Esto es la característica también. Tantos cambios físicos, emocionales, sexuales, intelectuales, sociales, todo eso a ellos le crea una inseguridad muy grande. Es como que todo el suelo donde se han anclado durante la infancia se les ha movido. Y esa inseguridad le lleva a fluctuar, a fluctuar. Entonces, y a veces esa fluctuación le hace ser incoherentes. Y quieren una cosa y al mismo tiempo no la quieren, ¿vale? Entonces es muy interesante porque el adolescente te va a decir lo que piensa, pero no lo que siente. Esto es una de las cosas más importantes. Ellos te van a decir lo que piensan en cuanto a lo que ellos quieren, lo que creen que como son mayores, etcétera, etcétera, pero no te dicen lo que sienten. Entonces, claro, tú te quedas oyendo solo lo que piensan o lo que quieren, pero no lo que sienten. Y os pongo un ejemplo. Ellos te dicen, no me preguntes ya está bien, ¿no? Ya está bien, venga interrogatorio. Que llego a casa y venga interrogatorio total, ya está bien tal y cual. Dices, vale, pues como no quiere que le pregunte, pues no le pregunto. Entonces, un día, a los 2 o 3 días, te dice, como tú no te preocupas por mí, dices, como yo a ti no te importo, dices, tío, a ver, ¿qué pasa? Si le pregunto mal, y si no le pregunto mal también. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es decir, ellos te dicen, no me preguntes, pero lo que sienten es, interésate por mí, no me dejes. Pero eso no te lo dicen. Tienen que decir lo que como adolescentes son. A mí ya no me hace falta que me preguntes, ¿eh? Ya está bien. Yo a los padres les digo 3 preguntas, más de 3 preguntas ya entras en conflicto. ¿Qué tal ha ido? Bien, te dicen. ¿Has merendado? Sí. ¿Y quieres algo? No. Vale, ya está. Ya está. Fuera. Vete, porque si no es un desastre. O sea, como sigues una pregunta más, ya está bien, ¿eh? Ya está. ¿Vale? O sea, está la paradoja. Por ejemplo, otra paradoja es, están estudiando en la habitación y te dices, tú vas a entrar, ¿no? Con un zumo. Y entran y dices, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿No? Dices, ay, bueno, te traigo el zumo. ¿Quieres merendar algo? ¿Quieres algo? Que ya está bien. ¿Qué vienes a controlarme, no? Bueno, vale. La madre y el padre se han asustado. Y dice, vale, pues como no quiere que entre, pues ya no entro. Total, varias tardes que no entras al zumo ni nada. Entonces yo le dicen, uy, ¿no ha entrado? Uy, qué raro que no entre mi madre. Te dicen, uy, a ver si se ha ido. Total, que entonces ellos te llaman, mamá, papá. Y tú dices, ¿qué? Y dices, nada. Ellos que tienen que saber que estás por ahí. Si no le contestas, ¿qué hacen? Salen de la habitación y te buscan por la casa. Te van a buscar por la casa, te buscan por la casa. Y cuando ya te encuentran, estás tú en el salón leyendo alguna cosa o algo, te miran y hacen, mírala. Y se dan la vuelta y se van a la habitación. Ya está. Es decir, que han confirmado que tú estás aquí. No entras a verme, pero estate aquí en casa. No me dejes solo. Esta es la paradoja, ¿lo ves? Pero te dicen, no entras a la habitación, ¿para qué entras? Pero están sintiendo que necesitan que tú estés pendiente de ellos. Esta es la paradoja, ¿lo ves? Y claro, esto a los padres les desconcierta tremendamente. No me digas cuando te dicen, ya está bien, mamá, ¿eh? No tienes que ir a ningún festival, ni a ningún campeonato, ni nada de nada. Ahí van solamente los de primaria. Ahí van los padres de primaria. Tú te has ido a todos los festivales, a todos los campeonatos, a todas las audiciones, a todo. Y de pronto, con 13, 14 años, te dicen, ya no va nadie, no va nadie. Solamente van los padres de primaria. Y dices, bueno, pues como no va ningún padre, pues no voy.
Me gustaría ir, pero no voy. ¿Eh? Y es que cuando salen a la cancha o al campo de fútbol o al escenario, ¿sabes lo que hacen? Lo primero que miran es a ver si han venido sus padres. Y a veces que he hecho teatro con adolescentes y con gente joven, cuando yo estábamos en bambalinas y me decían, ¿han venido mis padres? Digo, ¿pero tú has dicho que vinieran? Dice, no. Digo, pues ya está. ¿Cómo van a venir? Si tú no les... Claro. Ellos salen al escenario o a la cancha o al campo. Entonces ellos hacen una ráfaga visual. Ellos salen así y hacen así. Y te ven. Entonces, como te vean, dice, hacen así. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Qué gracioso. Y se van diciendo, mira, mi madre le he dicho que no viniera y está ahí. Pero les encanta verte. Lo que pasa es que te ponen la cara de asco. Porque es la contradicción entre yo ya soy mayor, que hace aquí mi padre y mi madre viéndome, que eso es cuando estábamos en infantil y en primaria, y ahora que estoy en secundaria y que soy mayor, esto es lo que ellos tienen que sentir. Y dicen, yo ya soy mayor, pero al mismo tiempo ellos dentro sienten que les encanta que estén sus padres. ¿Qué tienen que hacer los padres? Ir a todo. Tenéis que ir a todo. A todo. Te digan lo que te digan. Pero claro, cuando estás en infantil, te pones en las primeras filas. Y en primaria, ¿verdad? En secundaria, ¿dónde te tienes que poner? De la fila 10, 12 para atrás. En la penumbra. En la sombra. Para que cuando ellos te vean, dicen, mira a mi madre ahí en la sombra. Ay, ¿qué hace aquí mi madre? ¿Qué hace mi padre allí? Y cuando terminas, el festival, la audición, el teatro, el campeonato, todo eso, a ti te encanta porque tu hijo ha actuado, ha tirado y ha encestado, ha marcado goles, tal, y te encanta bajar de la grada a darle un beso, abrazarla y tal y que cual, ¿no? Mira, si no te dicen ven, tú te quedas quieta. Ni te muevas. Otra cosa que te diga, venid, papá, venid, subid. Entonces tú, boom, vas para allá. ¿Vale? Y cuando llegas al escenario, como aquí, ¿qué haces? Te tienes que quedar 1,20 m de ellos. Otra cosa es que cuando llegues, ellos hagan ademán de ir a abrazarte. Entonces sí, te abrazan ellos, porque lo deciden ellos. Claro. Pues esto me pasó una vez, con una familia. En una de mis charlas, le digo, esto yo lo expliqué así, y le dije, entonces cuando venga tu hijo, tú te paras, no le des un beso, no le des un abrazo, no le hagas nada, y ya está, y eso. Total, que una señora me escuchaba en la charla y al cabo de un mes o mes y medio volví a dar otra charla a ese instituto y al acabar la charla me dice, Antonio, ¿qué me ha pasado eso? Digo, ¿el qué? Dice, pues nada, que fui a ver a mi hijo a una audición, acabé la audición y ya, entonces, pues claro, él me dice, mamá, ven. Y yo, me subí para arriba, toda ilusionada, por el pasillo central, para arriba. Dice, y cuando llegaba arriba dije, ay, a 1,20 m, 1,20 m. Dice, y me paré. Digo, muy bien. Dice, y no le di un beso. Digo, muy bien. Digo, ¿y qué hiciste? Dice, le arreglé la ropa. Digo, ¿pero qué haces? ¿Por qué? Porque eso delante de un público es hacerles sentir como un niño. Acordaros vosotros de vuestra adolescencia. Algunos de vosotros, ¿no quieres que vayan a recogerte delante de donde habéis quedado? Dicen, no, en la calle de arriba o en la plaza de al lado, para que no te vean tus amigas que vienen a recogerte. Claro, porque es... Bueno, entonces, como ya les había explicado al comienzo de la clase, tal vez ustedes no escucharon, de acuerdo a la adolescencia, las etapas de la adolescencia, en el video lo que hacen es reafirmar lo que les he dicho, esos cambios físicos, esos cambios hormonales, esos cambios emocionales, esa exploración que se da en cada una de las 3 etapas de la adolescencia, pues lo que hacen es que están formando el carácter, están reafirmando unos valores, unos principios que son la base para manejar esas emociones que son muy importantes a la hora de empezar a fortalecer unas relaciones interpersonales, tanto con la familia, con sus amigos, con su comunidad, de acuerdo al entorno en que se desarrolle.
Entonces es allí donde entra a jugar un papel muy importante su familia en ese acompañamiento, donde se le esté allí para asesorarlo, para orientarlo cuando ese adolescente lo necesite y para evaluar, digamos, de forma muy sutil, ayudarle o coadyuvarle a reafirmar esas emociones, a reafirmar esas conductas y apoyarlo en esa decisión, en esa que está tomando para su etapa de adulto, de cómo se va a actuar, de cómo, cuál va a ser esa personalidad, ese carácter que es fundamental a la hora de desarrollar esa inteligencia emocional, y esa inteligencia emocional que, como lo decían al inicio de la clase, se da en la etapa 3 de la adolescencia, cuando empieza a tomar decisiones, cuando empieza a ser consciente de las consecuencias de unas acciones, de las consecuencias de unas palabras o de las reacciones que puede causar ante los demás por unas palabras, por unos gestos que el adolescente en la tercera etapa ya está tomando, poniéndose unas metas, unos objetivos para la vida. Entonces, la inteligencia emocional se debe preparar, se debe orientar de una forma muy, muy profesional en esa tercera etapa. Pues aquí la comunicación con los adolescentes, pues lo veíamos en el video, ¿no? Cómo es adaptarnos los adultos a ese lenguaje, a esa forma de comunicación que tienen los adolescentes para poder establecer una comprensión en sus necesidades y en ese mundo en el que ellos están explorando ante todos los cambios que está sufriendo. No sé si alguien quiera complementar o decir algo del tema. Víctor o Cristian, ¿tienen algo para decir? No, profe, todo muy claro. Bueno, entonces hoy pues ha sido la última clase. Ya pues a medianoche se cierran todas las actividades, el sistema automáticamente la va cerrando y las notas finales serán publicadas el 1 de junio. Les va a llegar una copia a sus correos y la lista de las personas que aprobaron el curso. Entonces, les agradezco su participación y que tengan una feliz noche. Vale, muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, profe, muchísimas gracias. Que descanse. Gracias. Lo mismo. Hasta luego.